Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. El relato del Minotauro no es solo la narración de un monstruo atrapado en un laberinto, sino también la crónica de un reino poderoso, de dioses que castigan, de héroes que desafían lo imposible y de amores que se entrelazan con el destino. A lo largo de este viaje descubrirás los secretos de Creta, el origen de la bestia, la astucia de Dédalo, los sacrificios de Atenas y la valentía de Teseo, hasta llegar al desenlace que marcó para siempre la tradición griega. Esta historia es para quienes buscan descansar mientras la mente se sumerge en los ecos de la antigüedad, para quienes desean encontrar calma aprendiendo del pasado y para quienes sienten que el alma respira mejor cuando se conecta con lo eterno. Acomódate, déjate guiar por mi voz y acompáñanos en este recorrido. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de guardianes del conocimiento olvidado. Capítulo 1. El reino de Creta. En la vasta extensión del mar Egeo se alzaba Creta, una isla que no solo destacaba por su ubicación estratégica, sino también por la fuerza de su cultura. Allí floreció una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, conocida por sus palacios imponentes, sus ritos religiosos y su poder naval. Los cretenses habían sabido dominar las rutas comerciales, conectando con Egipto, Asia Menor y el continente griego, lo que les permitía acumular riquezas y desarrollar una vida refinada. La isla era, en ese tiempo, un centro de innovación y esplendor. En el corazón de esta civilización se encontraba Cnosos, el palacio más grande y simbólico de Creta. No era solo un lugar de residencia real, sino un complejo administrativo, religioso y cultural. Sus pasillos, frescos y patios reflejaban el poderío de un reino que parecía bendecido por los dioses. Cnosos era también un espacio de ritos vinculados a la fertilidad, al toro y a las divinidades marinas, elementos centrales en la vida espiritual de los cretenses. Todo ello consolidaba la imagen de una sociedad próspera y enigmática. El rey Minos gobernaba desde Knossos con autoridad firme, siendo considerado hijo del dios Zeus y de Europa. La princesa fenicia, que había sido raptada por la divinidad transformada en toro. Esta ascendencia le otorgaba un aura sagrada que reforzaba su legitimidad. Minos no solo era un monarca, sino también un juez justo y un legislador sabio, según la tradición griega. Su nombre quedó asociado al orden y a la justicia, cualidades que lo hicieron figura central de la mitología y del recuerdo de los antiguos. La autoridad de Minos se sustentaba también en la protección del dios del mar, Poseidón. El dios le había concedido un toro blanco majestuoso como señal de apoyo divino, con la condición de que fuese sacrificado en su honor. Este animal no era común, representaba la fuerza de la naturaleza y la voluntad de los dioses. Minos, sin embargo, quedó tan impresionado con su belleza que decidió conservarlo. Este gesto, aunque pequeño a sus ojos, desataría consecuencias inimaginables que marcarían la historia de su reino. Creta, bajo Minos, se convirtió en un imperio marítimo que ejercía control sobre numerosas islas y ciudades-estado del mar Egeo. La flota cretense era poderosa, temida por su capacidad de dominar las aguas y proteger las rutas comerciales. La hegemonía cretense se consolidó a través de pactos, tributos y la imposición de su cultura. El esplendor de este reino era tan grande que, para los griegos posteriores, Creta representaba un modelo de poder inquebrantable. Su influencia, sin embargo, llevaba consigo la semilla de tensiones inevitables. El toro, como símbolo, tenía un papel fundamental en la vida cretense. Representaba la fertilidad, la fuerza y la conexión con lo divino. En los frescos de Knossos se han encontrado escenas de acrobacias con toros, lo que sugiere rituales de carácter religioso o iniciático. La imagen del toro estaba impregnada en la vida cotidiana y espiritual de la isla. Por ello, la decisión de Minos de no sacrificar el toro blanco de Poseidón no solo fue una falta hacia el dios, sino también una ruptura con el orden sagrado que guiaba a su pueblo. La relación entre Creta y Atenas
sería otro factor clave en la historia. Según la tradición, Minos ejercía dominio sobre la ciudad griega tras la muerte de su hijo Androgeo en un certamen ateniense. Atenas debía enviar periódicamente a jóvenes como tributo a Creta, lo que generaba resentimiento y un vínculo de sometimiento. Este hecho se entrelazará más tarde con la leyenda del Minotauro, dando origen a uno de los episodios más recordados de la mitología helénica. La fuerza de Creta estaba entonces marcada por la gloria y por las sombras. El poder cretense se expresaba también en la magnificencia de sus artes y su escritura. Los frescos mostraban escenas de vida cotidiana, de fiestas religiosas y de naturaleza exuberante. La escritura lineal, aunque aún enigmática en gran parte, evidencia un sistema administrativo complejo. Esta riqueza cultural contrastaba con la dureza de las obligaciones impuestas a otros pueblos bajo su dominio. En este contraste se encontraba el germen de futuras rebeliones y mitos que buscarían explicar la superioridad cretense. Minos era un rey respetado, pero su figura no estaba exenta de temores. Su cercanía con los dioses lo hacía objeto de veneración, pero también de sospecha. Algunos lo consideraban un monarca justo, mientras otros lo veían como un tirano. Esta dualidad se reflejaría en la tradición mitológica, donde Minos aparece como juez de los muertos en el inframundo, simbolizando la justicia eterna. Su reino, con toda su grandeza, se mantenía en un delicado equilibrio entre el esplendor y la amenaza de lo divino. El poder religioso en Creta estaba íntimamente vinculado con la figura de la reina Pasífae, esposa de Minos, hija del dios Helios. Ella encarnaba también una conexión con lo sagrado y lo cósmico. Su papel en los rituales y su presencia en la corte eran fundamentales para mantener la unión entre el pueblo y las divinidades. Sin embargo, su destino se vería marcado por la ofensa de Minos a Poseidón, convirtiéndola en pieza central de una tragedia que trascendería generaciones. La isla de Creta no era solo un reino, era un símbolo de poder en el Mediterráneo oriental. Sus riquezas, sus mitos y su fuerza naval lo convirtieron en referente para otras civilizaciones. Sin embargo, en su grandeza latía la fragilidad de la arrogancia humana frente a lo divino. El gesto de Minos con el toro blanco sería interpretado como un acto de soberbia, recordando a todos que los dioses no toleraban el desprecio a sus mandatos. El destino comenzaba a tejer una trama compleja que uniría a reyes, dioses, héroes y monstruos. En este contexto, Creta alcanzó el cenit de su esplendor. La vida en sus palacios, el comercio floreciente y la influencia cultural creaban la impresión de una civilización invencible. Pero bajo esta apariencia, la ira divina esperaba su momento para manifestarse. El toro blanco de Poseidón, que debía haber sido sacrificado, permanecía en la isla como recordatorio constante del error de Minos. El pueblo seguía venerándolo, sin conocer que aquel animal representaba la semilla de su futura desgracia. La tradición oral transmitía estas historias de generación en generación. Los poetas y narradores griegos las adornaron con símbolos y lecciones morales, buscando enseñar la importancia de respetar lo sagrado y comprender la fragilidad del poder humano. La figura de Creta en los mitos no es casualidad. Representaba el esplendor y el peligro de desafiar lo divino. Así, la isla se convirtió en escenario de una de las leyendas más inquietantes y fascinantes del mundo antiguo. El reinado de Minos se recuerda como el inicio de un ciclo en el que los dioses intervendrían directamente en el destino humano. Su desobediencia marcaría no solo a su familia, sino también a todo su pueblo. La grandeza de Creta se vería empañada por la maldición que caería sobre la reina Pasífae, preparando el terreno para el nacimiento de una criatura que se convertiría en mito eterno. Cada rincón del palacio de Cnosos guardaba la tensión entre lo glorioso y lo trágico. Así, el reino de Creta se alza en la memoria no solo como un centro de poder, sino como un recordatorio de que incluso en la cima del esplendor humano, la arrogancia puede abrir las puertas a la tragedia.
El toro blanco, Minos y Pasífae quedaron unidos en una historia que aún resuena como advertencia. Y en esa advertencia se prepara la entrada a uno de los mitos más oscuros y profundos de la tradición griega, donde la línea entre lo humano y lo divino se rompería para siempre. Capítulo 2. Pasífae y la maldición divina. Pasífae, esposa del rey Minos, era hija del dios Helios y de la ninfa Creta, lo que le otorgaba un linaje sagrado y una presencia poderosa en la corte cretense. Su vida en el palacio de Cnosos era símbolo de grandeza, rodeada de lujos, sirvientes y el respeto del pueblo. Como reina, participaba en ceremonias religiosas que vinculaban a la isla con los dioses, y se la consideraba puente entre lo humano y lo divino. Sin embargo, su destino pronto quedaría marcado por la ira de Poseidón, dios del mar, a quien Minos había desafiado con su soberbia. Cuando Minos decidió conservar el toro blanco que debía sacrificar a Poseidón, el dios se sintió ultrajado. Para castigar al rey, no solo iba a traer desgracia a su pueblo, sino que dirigiría la desgracia hacia lo más íntimo de su familia. Fue así como Poseidón lanzó una maldición sobre Pasífae, despertando en ella un deseo antinatural hacia aquel toro sagrado. No se trataba de un capricho humano, sino de una pasión impuesta por la divinidad, diseñada para humillar a Minos y mostrar a todos las consecuencias de desobedecer a los dioses. Pasífae comenzó a sentir una atracción incontrolable por el animal, que la atormentaba día y noche. En la tradición griega, este episodio refleja la crueldad de los dioses y cómo sus castigos solían recaer en los inocentes. La reina luchó contra esos impulsos, pero era inútil resistirse, pues no provenían de su voluntad. Cada mirada al toro la consumía. Cada instante en su presencia intensificaba un deseo que se volvía imposible de ocultar. La vergüenza y el miedo la invadieron, sabiendo que su secreto no podría permanecer oculto mucho tiempo. La maldición de Poseidón también evidenciaba la fragilidad del poder real frente a los dioses. Aunque Minos era considerado hijo de Zeus, su desobediencia había puesto en entredicho su autoridad divina. Pasífae, víctima de aquel castigo, se vio obligada a cargar con un destino que no había elegido. En ella se reflejaba la dureza de los mitos griegos, donde la voluntad de los dioses se imponía sin importar la justicia o la inocencia. El dolor de Pasífae era, en última instancia, un recordatorio de la pequeñez humana ante lo sagrado. En su desesperación, Pasífae buscó ayuda. Sabía que no podía confesar abiertamente lo que sentía, pues sería condenada y humillada. Fue entonces cuando recurrió a Dédalo, el arquitecto e inventor más brillante de Creta, quien gozaba del favor de Minos. Pasífae le confesó su tormento y le suplicó encontrar una solución que le permitiera saciar aquel deseo. Aunque Dédalo dudó, terminó aceptando por respeto a la reina y quizá también por temor a contrariarla, pues era consciente de la fuerza de los dioses en ese asunto. Dédalo, utilizando su ingenio, construyó una estructura peculiar, una vaca de madera hueca cubierta con piel realista en la que Pasífae pudiera ocultarse. El artilugio fue diseñado con tal perfección que engañaría al toro. Pasífae, cegada por la maldición, aceptó usarlo sin dudar. Así se llevó a cabo el encuentro entre la reina y el animal, en un acto que la tradición griega narra con crudeza, pero que en realidad simbolizaba la unión entre lo humano y lo monstruoso, fruto de la venganza divina. El resultado de este castigo sería un hijo híbrido, mitad hombre y mitad toro. Pasífae, tras consumarse aquel encuentro, quedó encinta de una criatura que no pertenecía al orden natural. Este embarazo la llenó de angustia y de miedo, pues sabía que el destino de su hijo sería un estigma para ella, para su familia y para todo el reino de Creta. Nadie podría comprender la verdad sin ver en ello una señal de deshonra y de vergüenza eterna. La maldición de Poseidón había cumplido su propósito. Durante aquellos meses, Pasífae intentó ocultar su embarazo, pero el palacio pronto comenzó a sospechar. Los rumores crecieron en torno a la reina, y aunque nadie se atrevía a desafiarla abiertamente,
El ambiente en la corte se volvió denso. Minos, desconfiado, observaba a su esposa con recelo. No podía imaginar aún el alcance del castigo divino que lo había alcanzado por su falta hacia Poseidón. En silencio, la tragedia comenzaba a gestarse en los pasillos de Cnosos. La figura de Pasífae en los mitos se convierte así en un símbolo de víctima y de culpable a la vez. Ella no eligió aquel deseo, pero lo consumó bajo la presión de una fuerza que estaba más allá de lo humano. Su historia refleja la visión griega de que los dioses podían transformar la vida de las personas en un teatro de sufrimiento. Pasífae quedó marcada para siempre como la madre de un ser monstruoso, recordada no por sus virtudes como reina, sino por la tragedia que la vinculó con el toro divino. La relación entre Pasífae y Minos se deterioró profundamente después de este episodio. Aunque Minos era el responsable inicial por haber ofendido a Poseidón, la vergüenza recaía sobre su esposa. La familia real, antes admirada por su conexión divina, se veía ahora envuelta en un escándalo sin precedentes. El destino de Creta y la propia estabilidad del trono quedaban en entredicho. La criatura que estaba por nacer no sería simplemente un hijo ilegítimo, sino un recordatorio viviente de la soberbia de Minos frente a los dioses. Los mitógrafos posteriores interpretaron esta unión como una metáfora de la transgresión de los límites naturales. Para los griegos, el Minotauro no era solo un monstruo, sino la encarnación de lo prohibido, del caos que surge cuando se rompe el equilibrio entre lo humano y lo divino. Pasífae, con su maternidad forzada, era la imagen de un mundo trastornado por el capricho de los dioses. Su historia fue contada durante siglos como advertencia de lo que significa desobedecer lo sagrado. La tragedia de Pasífae también dejó en evidencia el papel de las mujeres en los mitos griegos. A menudo eran el vehículo de los castigos divinos, aunque no fueran las responsables de los errores. Su dolor y su destino se utilizaban para mostrar la fuerza de los dioses y las consecuencias de la desmesura humana. En este caso, Pasífae fue condenada a engendrar un monstruo que sería odiado por muchos, pero que también sería el centro de uno de los relatos más recordados de la antigüedad. En los días previos al nacimiento, la tensión en el palacio aumentaba. Nadie sabía qué esperar, pero el presentimiento de algo terrible se cernía sobre Creta. Pasífae, consumida por el dolor físico y espiritual, comprendía que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Poseidón había triunfado en su venganza, y ella se convertiría en la madre de una criatura destinada a aterrorizar la memoria de los hombres. La maldición se había cumplido de la forma más cruel e irreversible. Así, la historia de Minos, Pasífae y la maldición divina quedó inscrita en la memoria de los pueblos griegos como uno de los episodios más impactantes. La reina de Creta, esposa de un rey poderoso, fue transformada en instrumento de humillación por voluntad de un dios. El linaje sagrado de Helios y la grandeza del trono cretense se mezclaron con la vergüenza de un destino trágico. En la unión de lo humano y lo animal se gestaba el nacimiento del Minotauro, un ser que cambiaría para siempre el curso de los mitos helénicos. Pasífae, finalmente, se resignó a su suerte. En sus manos ya no estaba detener lo inevitable. Su tragedia personal se convirtió en tragedia colectiva, y su figura quedó inmortalizada como ejemplo del poder de los dioses sobre los hombres. El hijo que llevaba en su vientre nacería pronto, y con él comenzaría una nueva etapa en la historia de Creta, una etapa marcada por el miedo, el secreto y el misterio. La maldición había cumplido su cometido, y el mundo aguardaba el fruto de esa unión prohibida. Capítulo 3. El nacimiento del Minotauro. El día en que Pasífae dio a luz quedó grabado en la memoria de Creta como un momento de temor y desconcierto. Los rumores que circulaban en el palacio se confirmaron cuando la reina trajo al mundo una criatura nunca antes vista. El recién nacido tenía cuerpo humano, fuerte y robusto, pero su cabeza era la de un toro, con cuernos prominentes y mirada salvaje.
Su llanto no era humano, sino un bramido profundo que resonó en las salas del palacio de Knossos. La maldición de Poseidón se había consumado. La comadrona que asistió el parto quedó horrorizada al ver al niño. Algunos sirvientes huyeron espantados, otros se arrodillaron pensando que se trataba de un castigo divino. Minos, al enterarse, quedó sobrecogido entre la ira y la vergüenza. No, podía aceptar abiertamente a aquel ser como hijo, pero tampoco se atrevía a eliminarlo, pues hacerlo significaría desafiar aún más a los dioses. Pasífae, por su parte, lo miraba con mezcla de dolor, rechazo y resignación, consciente de que su destino estaba atado a aquella criatura. El niño monstruoso recibió el nombre de Asterio, aunque la historia lo recordaría siempre como el Minotauro. Desde sus primeros días mostró una fuerza descomunal, impropia de un infante humano. Sus brazos eran vigorosos y su apetito insaciable. Sin embargo, su naturaleza híbrida lo hacía impredecible y difícil de controlar. La corte vivía entre el asombro y el miedo, sabiendo que el futuro de aquel ser era una incógnita peligrosa para el reino. Minos se enfrentaba a un dilema político y religioso. No podía mostrar al Minotauro como hijo legítimo, pues habría sido motivo de burla y deshonra para su linaje. Tampoco podía reconocerlo como enviado de los dioses, ya que su aspecto era demasiado monstruoso. Decidió entonces mantenerlo en secreto, alejándolo de la vida pública y restringiendo el acceso a quienes pudieran difundir rumores. Así, el Minotauro creció en las sombras del palacio, oculto a los ojos del pueblo cretense. La infancia del Minotauro estuvo marcada por la soledad. Mientras otros niños jugaban en los patios del palacio, él era mantenido bajo vigilancia estricta. Su fuerza bruta lo hacía peligroso incluso para quienes lo cuidaban. Hubo episodios en que, sin comprender su propia naturaleza, lastimaba a sirvientes y animales con brutalidad. Pasífae intentaba protegerlo, pero también temía la magnitud de lo que había engendrado. Su maternidad se convirtió en un tormento perpetuo. Los sacerdotes de Creta comenzaron a interpretar la existencia del Minotauro como un signo de desequilibrio entre los dioses y los hombres. Algunos lo consideraban un monstruo, otros un emisario de lo divino. Los rumores llegaban a la gente común, que hablaba en secreto sobre la bestia escondida en el palacio. Aunque Minos intentaba mantener el control, era imposible detener la propagación de aquel mito naciente. El pueblo empezaba a temer a su propio rey. El crecimiento del Minotauro fue rápido. Pronto dejó de ser un niño para convertirse en una criatura imponente. Con un cuerpo de gran altura y músculos poderosos, su fuerza era incomparable y su apetito se volvía cada vez más feroz. No solo se alimentaba de carne animal, sino que mostraba señales de un instinto más oscuro. Este rasgo encendió todas las alarmas en la corte, pues significaba que la criatura podía volverse incontrolable y peligrosa para todos. Minos comprendió que ya no podía seguir ocultándolo. Si el Minotauro permanecía en el palacio, tarde o temprano su presencia sería descubierta y la estabilidad del reino se derrumbaría. Fue entonces cuando recurrió nuevamente a Dédalo, el arquitecto más ingenioso de su tiempo. Le encargó la tarea de idear un espacio capaz de contener a la criatura para siempre, un lugar donde pudiera vivir sin amenazar al pueblo, pero también sin que nadie pudiera liberarlo. De esa petición surgiría el laberinto. Antes de su encierro, el Minotauro experimentó un periodo de contacto con el mundo exterior. Algunos relatos señalan que, llevado por curiosidad, intentaba interactuar con humanos y animales, pero siempre acababa en violencia. Su naturaleza dividida entre hombre y bestia le impedía encontrar un equilibrio. No era aceptado como humano, ni venerado como toro divino. Era un ser condenado a la incomprensión, destinado a ser apartado de la sociedad. La figura del Minotauro pronto se convirtió en un símbolo del castigo divino. No solo representaba la falta de Minos frente a Poseidón, sino también la transgresión de los límites de la naturaleza. Su mera existencia recordaba a todos que los dioses podían crear monstruos para imponer su voluntad. La criatura que nunca pidió nacer
se transformó en la viva prueba del poder de lo sagrado sobre lo humano y su destino quedaría sellado desde la cuna. Pasífae, aunque lo había dado a luz bajo maldición, jamás pudo desentenderse de su hijo. En su corazón convivían sentimientos opuestos, el amor materno y el horror por su apariencia y comportamiento. Era testigo de su sufrimiento, de su soledad y de su incapacidad para vivir entre los hombres. En muchos relatos se la describe como protectora silenciosa, incapaz de rechazarlo por completo, aunque consciente de que su futuro sería trágico. Con el paso de los años, la bestia creció hasta convertirse en una figura temida incluso por los propios guardias de Minos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a él. Su sola presencia generaba pavor, y los sirvientes lo evitaban a toda costa. El Minotauro vivía aislado, sin compañía, sin educación, sin palabras que pudieran guiarlo hacia algo más humano. La maldición de Poseidón lo condenaba no solo a la monstruosidad, sino también al abandono. El nacimiento del Minotauro no fue simplemente un hecho aislado en la mitología griega. Representaba la ruptura entre la piedad y la arrogancia, entre el deber hacia los dioses y la ambición humana. Minos había desobedecido y el castigo se había materializado en carne y hueso. La criatura no era culpable, pero cargaba sobre sí el peso de la transgresión de su padre. Su vida entera se convirtió en testimonio viviente de esa falta. El pueblo cretense, aunque no conocía todos los detalles, comenzó a temer rumores sobre un monstruo encerrado en Cnosos. La desconfianza hacia el palacio crecía, y la relación entre el rey y su pueblo se debilitaba. El mito empezaba a cobrar vida entre las canciones, los relatos orales y los temores nocturnos de las familias. El Minotauro se transformaba poco a poco en leyenda, incluso antes de quedar encerrado en el laberinto. Así, el nacimiento del Minotauro marcó el inicio de una de las historias más inquietantes del mundo antiguo. Lo que comenzó como un castigo divino se convirtió en un legado que trascendería siglos. Asterio, el hijo de Pasífae y del Toro Blanco, no tendría jamás un destino común. Su vida, envuelta en miedo, misterio y aislamiento, sería recordada para siempre como símbolo del límite entre lo humano y lo monstruoso, entre la culpa y la condena eterna. Capítulo 4. Dédalo y el laberinto. Dédalo era reconocido en toda Grecia como el artesano e inventor más brillante de su tiempo. Llegó a Creta tras ser exiliado de Atenas, acogido bajo la protección del rey Minos. Su ingenio lo convertía en un hombre indispensable en la corte cretense, pues podía diseñar desde armas hasta maravillas arquitectónicas. Su fama estaba ligada a su capacidad de transformar la realidad con la técnica, superando los límites de lo que los hombres creían posible. En él, Minos encontró el aliado perfecto para resolver un problema que parecía insoluble. El rey, enfrentado a la amenaza de que el secreto del Minotauro se hiciera público, recurrió a Dédalo para idear una prisión que pudiera contenerlo de manera definitiva. No podía simplemente ejecutarlo, pues temía la cólera de los dioses, ni dejarlo libre, pues representaba un peligro para todos. La solución debía ser ingeniosa, duradera y al mismo tiempo impenetrable. Así nació la idea del laberinto, una construcción que sería tanto cárcel como símbolo del poder cretense. Dédalo aceptó el encargo con la solemnidad de quien comprende la magnitud de su obra. Se trataba de un proyecto sin precedentes, un entramado de pasillos interminables, giros confusos y caminos que no llevaban a ninguna salida. No bastaba con muros altos, el secreto estaba en la confusión mental. Quien entrara en el laberinto perdería la noción de la orientación, atrapado en un ciclo sin fin. El diseño debía garantizar que ni siquiera el propio Minotauro pudiera escapar. La construcción se llevó a cabo cerca del palacio de Minos Cnosos, con la supervisión constante de Minos. Los obreros trabajaban siguiendo las instrucciones precisas de Dédalo, que vigilaba cada detalle. Se decía que los planos eran tan complicados que incluso él mismo necesitaba marcas secretas para no perderse en su propia creación. El laberinto no era solo una obra de ingeniería, era también una manifestación de poder, destinada a infundir respeto y
temor en quienes supieran de su existencia. Los relatos posteriores lo describen como una red inmensa de corredores, con muros altos que bloqueaban la vista del cielo y giros que parecían repetirse infinitamente. No había puntos de referencia, ni puertas que pudieran orientar al visitante. El eco de los pasos resonaba entre las paredes, confundiendo aún más los sentidos. Quien se adentraba en Mino en Sintusan, aquel lugar pronto caía en la desesperación, atrapado por la ilusión de caminar en círculos eternos sin hallar salida. Cuando el laberinto estuvo terminado, Minos lo contempló con una mezcla de satisfacción y miedo. Sabía que allí podría encerrar al Minotauro, ocultando para siempre la vergüenza de su linaje. El monstruo sería alimentado en secreto, alejado de la vista del pueblo, y el reino podría continuar su vida sin cargar con la sombra de la criatura. El laberinto se convirtió en una solución cruel, pero eficaz, que mantenía el equilibrio entre el temor a los dioses y la seguridad de Creta. Dédalo, aunque cumplió con su deber, comprendía que su obra sería recordada con horror. No era una construcción destinada a la belleza ni a la gloria, sino al encierro y a la desesperanza. Ella quedaba atrapada no solo una bestia, sino también el símbolo del castigo divino. Su creación lo convirtió en cómplice de la tragedia de Minos, aun cuando solo obedecía órdenes. Con el tiempo, él mismo sería víctima de la desconfianza del rey por haber sabido demasiado. El traslado del Minotauro al laberinto fue un episodio cargado de tensión. La criatura, ya adulta y temida por todos, fue conducida con gran dificultad hasta la entrada. Sus rugidos resonaban como truenos, y muchos temieron que se desatara contra los soldados. Finalmente, fue encerrado tras las puertas de piedra, quedando confinado en aquel espacio sin retorno. Desde entonces, su vida transcurrió en las sombras, recorriendo pasillos interminables y esperando a las víctimas que serían arrojadas a su destino. El laberinto comenzó a adquirir fama más allá de Creta. Los rumores sobre la bestia y su prisión circularon por las ciudades griegas, alimentando el temor y la curiosidad. Atenas, sometida al poder cretense, pronto lo conocería de la manera más cruel, pues sus jóvenes serían enviados allí como tributo. Así la obra de Dédalo dejó de ser solo una solución práctica y se convirtió en un instrumento político de dominación, recordando a todos la fuerza de Minos y la inevitabilidad del castigo divino. La arquitectura del laberinto también tuvo un significado religioso. Para los cretenses, el toro era un animal sagrado, y la prisión del Minotauro podía interpretarse como un espacio ritual, donde lo humano y lo divino se encontraban. Los sacrificios de jóvenes atenienses adquirían entonces un carácter de ofrenda, en el que la vida humana se entregaba para apaciguar el poder del monstruo. El laberinto era, de este modo, un templo de horror disfrazado de prisión. Los poetas posteriores imaginaron al laberinto como una metáfora de la mente humana, compleja, confusa y llena de caminos que no llevan a ninguna parte. Dédalo, con su invención, había materializado el caos en piedra. La creación fue tan perfecta que aún hoy el término laberinto evoca la idea de perderse en un mundo sin salida. La obra de un hombre se transformó en símbolo eterno de confusión y misterio, más allá de la simple función de encierro. El destino de Dédalo quedó ligado para siempre a esta creación. Aunque había cumplido con su deber, Minos temía que algún día el arquitecto revelara los secretos del diseño a otros. Por ello comenzó a desconfiar de él, imponiéndole vigilancia y restricciones. Dédalo, que había dado forma al laberinto, terminó sintiéndose prisionero de su propia genialidad. Su historia se entrelazaba así con la del Minotauro, víctima indirecta de la desobediencia del rey. La presencia del laberinto también impactó en la psicología del pueblo cretense. Muchos lo consideraban un lugar maldito, donde resonaban los bramidos del monstruo en la noche. Nadie se atrevía a acercarse a sus muros, temiendo que el propio espacio pudiera absorberlos en sus pasillos. La construcción se volvió un símbolo de temor colectivo, un recordatorio constante del precio de ofender a los dioses y del poder absoluto de Minos sobre su pueblo.
En los relatos más antiguos, algunos afirmaban que el laberinto no tenía centro ni salida, que era un espacio infinito creado para que nadie pudiera dominarlo. Otros decían que en su núcleo se encontraba una cámara secreta donde el Minotauro aguardaba siempre hambriento. Lo cierto es que el diseño de Dédalo cumplió su propósito: mantener a la criatura oculta y confinada, condenada a un encierro eterno. Así, Creta parecía haber encontrado la forma de convivir con la vergüenza sin destruirse. El laberinto de Dédalo se convirtió con el tiempo en una de las obras más recordadas de la mitología griega. No solo fue la prisión del Minotauro, sino también el escenario de heroísmo, sacrificio y tragedia. Su existencia unió para siempre el destino de Creta con Atenas, de Minos con Teseo y de Dédalo con la gloria y la desgracia. Era una construcción que trascendía lo material, un espacio donde el poder, el mito y la condena se entrelazaban para siempre. Capítulo 5. Los tributos de Atenas. El dominio de Creta sobre Atenas se consolidó después de un trágico acontecimiento: la muerte de Androgeo, hijo del rey Minos. Este joven había viajado a la ciudad griega para participar en certámenes atléticos, donde demostró una fuerza y destreza excepcionales. Sin embargo, su éxito despertó envidias y recelos. Algunos relatos cuentan que fue asesinado por rivales envidiosos, otros que murió enfrentándose a un toro enviado por los propios atenienses. Sea cual fuere la versión, Minos interpretó aquel hecho como una afrenta imperdonable. Minos reaccionó con la dureza de un rey que había perdido no solo a un hijo, sino también su orgullo. Reunió a su poderosa flota y sitió a Atenas, demostrando la supremacía marítima cretense. La ciudad, debilitada y sin fuerzas para resistir, se vio obligada a someterse a la voluntad de Creta. Para aplacar la ira del monarca y evitar la destrucción, Atenas aceptó pagar un tributo que marcaría su destino. Ese pacto selló la humillación de los atenienses y la grandeza de Minos. El tributo consistía en enviar periódicamente a Creta un grupo de jóvenes atenienses. Se dice que eran 7 muchachos y 7 doncellas escogidos entre las familias nobles. Este sacrificio no solo representaba una pérdida demográfica para Atenas, sino también un golpe moral. Los jóvenes eran entregados como ofrenda a un destino oscuro en el laberinto, donde el Minotauro aguardaba. Así el monstruo no solo era un secreto de Creta, sino también un instrumento de dominación política. La llegada de los tributos a Creta era un espectáculo cargado de simbolismo. Los jóvenes eran conducidos hasta el puerto, embarcados en naves que los alejaban de su tierra para siempre. Las familias los despedían con lágrimas y resignación, sabiendo que jamás los volverían a ver. En la isla eran recibidos como prisioneros y destinados a caminar hacia el interior del laberinto. Allí, la bestia los devoraba en un ritual de terror que mantenía viva la supremacía de Minos sobre sus enemigos. El pueblo ateniense vivía en constante dolor por esta obligación. Cada ciclo de tributo renovaba la angustia y la impotencia frente a la tiranía cretense. El mito recuerda cómo las madres lloraban desconsoladas y los padres se veían obligados a entregar a sus hijos para preservar la ciudad. Este sufrimiento colectivo quedó grabado en la memoria de los atenienses como una de las páginas más amargas de su historia. Era un recordatorio constante de la fragilidad frente al poder extranjero. El tributo también tenía un trasfondo religioso. En los ojos de los griegos, la entrega de jóvenes al Minotauro podía interpretarse como un sacrificio para apaciguar a los dioses. Creta transformó así una desgracia en un acto ritual, donde el monstruo se convirtió en receptor de vidas humanas que simbolizaban la sumisión de Atenas. Esta práctica mantenía no solo el miedo, sino también el respeto hacia la isla, vista como centro de un poder protegido por lo divino. La frecuencia de los tributos varía según las fuentes. Algunos afirman que se realizaban cada 9 años, otros cada año. Lo cierto es que el recuerdo de aquellos envíos periódicos fue suficiente para marcar la identidad ateniense.
se convirtió en un símbolo de humillación, pero también en el germen de la rebeldía que un día daría lugar a la llegada de Teseo, el héroe que cambiaría el curso de la historia. El tributo no era solo una carga, era también un desafío pendiente. El impacto psicológico del tributo fue devastador. Atenas, orgullosa de su cultura y de su espíritu, se veía obligada a vivir bajo la sombra del miedo. Cada elección de los jóvenes condenados era un proceso doloroso que dividía familias y sembraba resentimientos. Los nombres de los escogidos eran recordados como mártires de un destino cruel. El Minotauro, aunque oculto en su laberinto, se había convertido en figura de terror para toda Grecia. Minos, mientras tanto, reforzaba su posición de poder. Cada grupo enviado a Creta confirmaba la autoridad de su reino sobre Atenas y demostraba que el laberinto cumplía con un propósito más allá del encierro del monstruo. La criatura se alimentaba de aquellos tributos y con ello se perpetuaba un ciclo de sufrimiento y miedo. La obediencia de Atenas se mantenía gracias a la amenaza constante de la flota cretense y al recuerdo de la ferocidad del Minotauro. El tributo también era un símbolo de la relación desigual entre dos grandes culturas. Creta, en su apogeo, imponía su hegemonía marítima, mientras Atenas aún no había alcanzado la gloria que tendría siglos después. La historia del Minotauro se inscribe, por tanto, no solo como mito, sino como reflejo de tensiones reales entre pueblos en el Mediterráneo. Era una narración que unía lo político, lo religioso y lo legendario en una sola trama. Algunos relatos orales atenienses transformaron el tributo en leyenda moral. Para ellos, el sufrimiento causado por el Minotauro debía servir como advertencia de lo que ocurre cuando un pueblo se somete sin lucha. Estas historias transmitidas de generación en generación mantenían viva la esperanza de que algún día alguien acabaría con el Imeriosimusicium monstruo. La figura de un héroe vengador empezaba a tomar forma en la imaginación popular mucho antes de la llegada de Teseo. La tragedia de los tributos no solo afectaba a las familias atenienses, sino también al propio prestigio de la ciudad. En los juegos, en las alianzas y en la vida cotidiana, Atenas era recordada como la ciudad que enviaba a sus hijos a la muerte. La vergüenza se mezclaba con el dolor, creando un sentimiento colectivo de rabia contenida. Este resentimiento sería el combustible necesario para el surgimiento de un héroe que desafiara lo establecido. El proceso de selección de los jóvenes estaba cargado de drama. Algunos dicen que se realizaba por sorteo, para repartir la carga de manera justa entre todas las familias. Otros creen que Minos exigía que fueran siempre hijos de la nobleza para aumentar la humillación de Atenas. En cualquier caso, los escogidos eran vistos como sacrificios inevitables. Caminaban hacia su destino con el peso de representar a toda una ciudad en aquel cruel intercambio. El Minotauro, en su encierro, se convirtió en receptor involuntario de aquel tributo. Alimentado periódicamente con vidas humanas, se mantenía vivo y fuerte en las profundidades del laberinto. Para Creta aquello era garantía de seguridad, para Atenas una herida abierta. La criatura, aunque odiada, era también temida y respetada como instrumento de poder. El ciclo se repetía una y otra vez, como un ritual de sometimiento que parecía no tener fin. Con los tributos a Creta, el mito del Minotauro alcanzó dimensión universal. No era ya un secreto de palacio, sino un relato conocido en toda Grecia. Atenas sufría, Creta dominaba, y el monstruo en el laberinto se convertía en eje de un drama que unía a dioses, reyes y pueblos. Cada joven enviado era una vida arrancada por la soberbia de Minos y la ira de Poseidón. Así el tributo no solo alimentaba a la bestia, sino que mantenía viva la memoria de una injusticia que clamaba por redención. Capítulo 6. El viaje de Teseo. Teseo, príncipe de Atenas e hijo del rey Egeo, creció en un contexto marcado por la humillación de los tributos enviados a Creta. Desde joven escuchó los lamentos de su pueblo y la vergüenza de ver partir a los hijos de Atenas hacia una muerte segura en el laberinto. Aquella realidad sembró en su corazón un deseo ardiente de justicia. No podía aceptar que Atenas,
viviera bajo el yugo cretense. Su destino empezaba a trazarse como el de un héroe llamado a liberar a su ciudad del tormento. El joven se destacó desde temprano por su valentía y por su fuerza. En sus primeras hazañas derrotó a bandidos y criaturas que asolaban los caminos del Ática, lo que le ganó fama entre su gente. Su carácter no era solo el de un guerrero, sino también el de un líder decidido a proteger a los suyos. Cada historia de los jóvenes devorados por el Minotauro lo llenaba de indignación. Comprendía que debía enfrentar el peligro en Creta, aunque ello significara arriesgar su propia vida. Cuando llegó el momento de un nuevo tributo, Teseo tomó una decisión irrevocable. Se ofrecería voluntariamente para formar parte del grupo de jóvenes destinados a Creta. Su propósito no era resignarse al sacrificio, sino enfrentar al Minotauro y poner fin a aquella práctica inhumana. Ante el consejo de su padre, que intentó disuadirlo, Teseo se mantuvo firme. Argumentó que un rey debía ser digno de su pueblo y que si los jóvenes atenienses morían sin defensa, él mismo debía luchar en su lugar. Egeo, desesperado, trató de convencerlo de que no viajara, pero el hijo ya había decidido, convencido de que su destino estaba marcado por los dioses. Como señal de esperanza, ambos acordaron un pacto. Si Teseo regresaba victorioso, las velas negras del barco serían cambiadas por velas blancas al aproximarse a Atenas para que su padre pudiera reconocer el desenlace. Aquella promesa selló uno de los episodios más trágicos y recordados de la mitología. El viaje hacia Creta no fue un simple traslado. A bordo de la nave, Teseo compartía con los demás jóvenes la angustia del destino que los aguardaba. Sin embargo, su presencia transmitía valor y confianza. Les aseguró que no estaban marchando hacia una muerte segura, sino hacia la posibilidad de un cambio. Por primera vez, los tributos enviados no viajaban resignados, sino con la esperanza de que aquel ciclo de terror pudiera ser roto. Durante la travesía, los pensamientos de Teseo se mezclaban entre la gloria y la responsabilidad. Sabía que su victoria no sería solo personal, sino colectiva. De su éxito dependía la liberación de generaciones enteras. Los dioses parecían acompañarlo, pues su causa era justa y estaba guiada por el deseo de justicia. En su mente ya se perfilaba la imagen de enfrentarse al monstruo, aunque aún no conocía el modo en que lograría derrotarlo. Al llegar a Creta, el recibimiento fue solemne y temeroso. Minos contempló a los jóvenes atenienses con la satisfacción de mantener su dominio. Sin embargo, Teseo llamó su atención de inmediato por su porte y determinación. No se mostraba como un prisionero resignado, sino como alguien consciente de lo que iba a hacer. Este detalle sembró en Minos un presentimiento. Aquel joven no era como los demás, y quizá representaba un peligro para el equilibrio que había mantenido durante años. En el palacio, Teseo conoció a Ariadna, hija de Minos y Pasífae. La princesa quedó impresionada por la valentía del ateniense y por la nobleza de su causa. Pronto nació entre ellos una conexión que marcaría el rumbo de la historia. Ariadna, conmovida por la determinación de Teseo, comprendió que aquel joven podía ser el instrumento para acabar con el terror del laberinto. Su corazón, dividido entre la lealtad a su padre y la compasión hacia Atenas, comenzó a inclinarse hacia el extranjero. Antes de su enfrentamiento, Teseo pidió permiso para realizar un sacrificio en honor a Apolo. Quería asegurarse la protección divina antes de entrar al laberinto. El gesto, además de religioso, fue un acto de confianza. Mostraba que no enfrentaba la batalla solo con su fuerza, sino también con la fe en los dioses. Este detalle reforzó la admiración de los presentes y dio a Ariadna la certeza de que debía ayudarlo. El plan de Teseo se fue consolidando con rapidez. Su valentía inspiraba a los jóvenes atenienses, que veían en él un salvador. Mientras tanto, en secreto, Ariadna comenzó a preparar lo que sería la clave de la victoria, el hilo que guiaría al héroe de regreso tras enfrentar al monstruo. Aún sin revelárselo, la princesa ya había decidido traicionar a su padre en favor del extranjero.
El destino del Minotauro y de Creta pendía de un hilo, en sentido literal y simbólico. Durante las noches previas, Teseo meditaba sobre la naturaleza de su enemigo. El Minotauro no era un simple animal, sino un ser nacido de la unión entre lo humano y lo divino. Derrotarlo significaba enfrentarse no solo a una criatura física, sino al propio castigo de los dioses. Esta reflexión lo llenaba de respeto hacia la misión, pero también de determinación. Sabía que, si no lo intentaba, nadie más lo haría, y Atenas seguiría encadenada a su sufrimiento. En el ambiente cretense se respiraba tensión. Algunos cretenses temían que el joven ateniense pudiera lograr lo que nadie había conseguido, mientras que otros deseaban ver la caída del intrépido extranjero. Minos, seguro de su poder, confiaba en que el laberinto cumpliría su función. El Minotauro había devorado a todos los anteriores tributos, y nada indicaba que esta vez fuera distinto. Sin embargo, la seguridad del rey no lograba borrar el aura de confianza que irradiaba Teseo. El día señalado para el sacrificio, Teseo se mostró sereno. Vestido con sencillez y armado con una espada que había conseguido en secreto, se preparó para ingresar en el laberinto. Sus compañeros lo miraban como a un líder y depositaban en él todas sus esperanzas. Ariadna, temblando de ansiedad, aguardaba el momento de entregarle el objeto que cambiaría el destino de la historia, el hilo que lo guiaría de regreso tras enfrentar a la bestia. El viaje de Teseo hacia Creta no fue solo físico, sino espiritual. Cada paso lo acercaba más a su papel como héroe de Atenas y figura inmortal en la tradición griega. El joven príncipe había dejado atrás la comodidad de su hogar y se había lanzado al corazón del peligro por el bien de su pueblo. En él se encarnaba el ideal griego de coraje, justicia y sacrificio. La confrontación con el Minotauro estaba próxima, y con ella la oportunidad de liberar a Atenas de su destino trágico. Así, el viaje de Teseo se convirtió en el preludio de uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la mitología. Lo que había comenzado como un tributo obligado se transformaba en un desafío directo contra el poder de Minos y contra la criatura nacida de la ira de los dioses. El héroe ateniense estaba a punto de descender al corazón del laberinto, decidido a enfrentar al monstruo que había atormentado a su pueblo durante generaciones. Capítulo 7. Ariadna y el hilo de la esperanza. Ariadna, hija del rey Minos y de Pasífae, vivía en el palacio de Cnosos rodeada de lujos, pero también de sombras. La joven había crecido conociendo los secretos del laberinto y el destino de los tributos atenienses. Aunque era parte de la realeza, su corazón se conmovía por el sufrimiento de los inocentes. A diferencia de su padre, no veía en el Minotauro un instrumento de poder, sino un recordatorio doloroso de la desgracia de su familia. Su encuentro con Teseo cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Cuando vio por primera vez al príncipe ateniense, Ariadna quedó impresionada por su porte y su determinación. No era como los otros jóvenes enviados a la muerte. Su mirada transmitía firmeza y confianza, como si el destino le perteneciera. Aquel contraste con la resignación de los demás prisioneros despertó en ella una mezcla de admiración y atracción. En su interior comenzó a nacer un sentimiento profundo que pronto se transformaría en amor. Teseo, consciente de la magnitud de su empresa, se mostró sincero con Ariadna. Le habló de su propósito de derrotar al Minotauro y liberar a Atenas de los tributos. Le explicó que no buscaba gloria personal, sino justicia para su pueblo. Aquella franqueza y nobleza tocaron el corazón de la princesa, que comprendió que su destino estaba unido al de aquel extranjero. Por primera vez en su vida, encontró a alguien dispuesto a desafiar lo que todos temían. Ariadna sabía que enfrentarse al Minotauro era imposible sin un plan. El laberinto estaba diseñado para confundir incluso a los más valientes. Cualquiera que entrara quedaba atrapado en sus pasillos sin salida, condenado a perecer entre la oscuridad y el eco de sus propios pasos. Fue entonces cuando decidió intervenir.
Consciente de que traicionaba a su padre, prefirió arriesgarlo todo antes que permitir que Teseo se perdiera en aquel abismo de piedra. En secreto, Ariadna acudió a Dédalo, el arquitecto del laberinto, buscando consejo. Aunque vigilado por Minos, el inventor aún conservaba su ingenio. Con cautela le reveló que la única manera de salir con vida era marcar el camino desde la entrada. No había otro modo de orientarse en aquella maraña de pasillos. Ariadna comprendió al instante la importancia de esa idea y decidió transformarla en el recurso que salvaría a Teseo: un simple ovillo de hilo. La noche anterior al sacrificio, Ariadna se acercó a Teseo y le entregó el ovillo. Le explicó cómo debía atarlo a la entrada del laberinto y soltarlo a medida que avanzara, de modo que pudiera regresar siguiendo el camino marcado. Aquel gesto parecía sencillo, pero encerraba la clave de la esperanza. Sin el hilo, ningún hombre había salido jamás de las profundidades. Con él, Teseo tendría la oportunidad de sobrevivir y de cumplir su misión. La entrega del hilo no fue un acto frío, sino cargado de emoción. Ariadna confesó a Teseo su amor y su deseo de huir con él una vez vencido el monstruo. Le pidió que, si lograba sobrevivir, no la abandonara en Creta, donde su traición sería descubierta y castigada. Teseo aceptó su promesa, jurando que juntos dejarían atrás la isla para comenzar una nueva vida. La esperanza de ambos se entrelazaba en aquel ovillo de hilo, símbolo de amor y salvación. El valor del regalo de Ariadna residía no solo en su utilidad práctica, sino también en su simbolismo. Representaba la luz frente a la oscuridad, la razón frente al caos, el amor frente al miedo. El hilo se convirtió en un puente entre dos mundos, el del encierro y la muerte, y el de la libertad y la vida. Cada vuelta de aquel cordón era una guía contra el destino que Minos y los dioses habían impuesto. Teseo, fortalecido por la ayuda de Ariadna, se preparó para el enfrentamiento. Ató el hilo a la entrada del laberinto y avanzó con determinación. Cada paso que daba era acompañado por la certeza de que no estaba solo, de que alguien lo esperaba afuera con fe en su victoria. El hilo se desenrollaba lentamente, marcando el camino invisible hacia la salvación. En aquel instante, Ariadna se convirtió en la verdadera aliada del héroe. Mientras tanto, la princesa aguardaba con el corazón en vilo. Cada sonido, cada eco desde el laberinto, la llenaba de ansiedad. Sabía que el Minotauro era invencible para cualquier hombre común, pero confiaba en que Teseo no era como los demás. Su amor se transformaba en fuerza, y esa fuerza lo guiaba dentro de las paredes interminables. En silencio, rezaba a los dioses para que lo protegieran en aquella lucha decisiva. El papel de Ariadna en esta historia muestra la importancia de la astucia y de la compasión en un mundo dominado por la violencia. Mientras Minos utilizaba el laberinto para perpetuar el poder, su hija lo transformaba en escenario de liberación. El hilo no era un arma, sino una estrategia. Fue gracias a su inteligencia y a su decisión que Teseo tuvo una oportunidad real de enfrentarse al monstruo. El heroísmo no siempre está en la fuerza, sino en la sabiduría. Los poetas antiguos destacaron la figura de Ariadna como la mujer que supo desafiar a su padre por amor y justicia. Su acto trascendió el mito, convirtiéndose en ejemplo de lealtad y sacrificio. Aunque el centro del relato recae en Teseo, sin el hilo de Ariadna la historia habría terminado como todas las anteriores, con la muerte de los jóvenes atenienses. Ella fue la llave del destino, la verdadera tejedora de la esperanza. El gesto de Ariadna también refleja el poder de las decisiones individuales frente al orden impuesto. Su ayuda a Teseo rompió el equilibrio que Minos había mantenido durante años. Con un simple ovillo de hilo, derrumbó la supremacía del laberinto y abrió la puerta a la libertad de Atenas. Su papel fue tan decisivo que, en muchos relatos, se la recuerda no solo como princesa, sino como heroína de la historia. La noche se volvió interminable para Ariadna, esperando el desenlace de lo que ocurría en la oscuridad del laberinto. Cada segundo parecía un año, cada silencio un abismo. Sabía que en ese instante se decidía no solo el destino de Teseo,
sino también el suyo propio. Su vida ya estaba entrelazada a la de aquel joven extranjero y todo dependía de la victoria contra la bestia. Así, Ariadna y su hilo de esperanza quedaron grabados en la memoria de los mitos como símbolo eterno. Sin espada en la mano ni fuerza sobrehumana, la princesa logró cambiar el rumbo de la historia con inteligencia, amor y decisión. Su ovillo de hilo no fue solo una herramienta para escapar del laberinto, sino la representación de que incluso en medio de la oscuridad más densa, un pequeño gesto puede iluminar el camino hacia la libertad. Capítulo 8. El combate en la oscuridad. Teseo se adentró en el laberinto con paso firme, sujetando en una mano su espada y en la otra el hilo que Ariadna le había entregado. El aire era denso, impregnado de humedad y del eco de pasos lejanos que confundían la orientación. Cada pasillo parecía idéntico al anterior. Cada giro conducía a más incertidumbre. El hilo se extendía detrás de él como un vínculo con la esperanza, mientras el silencio era roto por rugidos lejanos que anunciaban la presencia del Minotauro. El héroe caminaba despacio, consciente de que cada paso lo acercaba al enfrentamiento. Los muros del laberinto, altos y opresivos, creaban la sensación de estar atrapado en un mundo distinto al de los hombres. El eco amplificaba los sonidos y en ocasiones parecía que la bestia estaba cerca, solo para descubrir que el rugido provenía de otra dirección. El laberinto no solo era una prisión física, sino un desafío psicológico que desgastaba la mente y el valor. El Minotauro, al percibir la llegada de un nuevo intruso, comenzó a moverse entre los corredores. Sus pesadas pisadas hacían temblar el suelo y su respiración resonaba como un trueno en la oscuridad. Había devorado a muchos antes y aquel intruso no parecía distinto a los demás. Sin embargo, la presencia de Teseo era diferente. No se trataba de una víctima aterrada, sino de un cazador dispuesto a enfrentarse al monstruo. La criatura olfateaba el aire, siguiendo el rastro del hombre que se aproximaba. Cuando Teseo lo divisó por primera vez, quedó impresionado por su aspecto. El cuerpo humanoide del Minotauro se alzaba imponente, con músculos poderosos y una estatura superior a la de cualquier guerrero. Su cabeza de toro mostraba ojos encendidos por la furia y cuernos afilados que parecían capaces de atravesar cualquier armadura. El bramido que lanzó en ese instante estremeció todo el laberinto, y el héroe comprendió que había llegado el momento decisivo. El combate comenzó con un choque brutal. El Minotauro embistió con furia, intentando aplastar a Teseo contra los muros. El joven ateniense esquivó con agilidad, consciente de que un solo golpe bastaría para acabar con él. La bestia lo atacaba con fuerza descomunal, pero carecía de técnica, dominada únicamente por su instinto. Teseo, en cambio, sabía que debía mantener la calma, aprovechar los momentos de descuido y usar su inteligencia, además de su fuerza. La oscuridad jugaba en contra de ambos. El héroe apenas podía ver y el Minotauro, aunque acostumbrado a la penumbra, no lograba precisar los movimientos de su enemigo. El sonido del hilo deslizándose por el suelo era la única guía que recordaba a Teseo que no estaba perdido. Cada vez que el monstruo embestía, las paredes retumbaban, levantando polvo y fragmentos de piedra. El enfrentamiento no era solo físico, era también una lucha contra el miedo y la desesperación. Teseo logró asestar su primer golpe en el brazo de la criatura, haciendo que el Minotauro soltara un rugido de dolor. Sin embargo, aquello solo aumentó su furia. El monstruo redobló sus ataques, moviéndose con violencia ciega. El héroe comprendió que debía evitar la confrontación directa y desgastarlo poco a poco. Cada herida era un paso más hacia la victoria, pero también un riesgo de ser alcanzado por aquella fuerza implacable. El enfrentamiento se prolongó en un juego de resistencia. Teseo giraba entre los pasillos, obligando al Minotauro a perseguirlo y cansarse. La criatura, aunque poderosa, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Su respiración se hacía más pesada y sus movimientos menos precisos. El héroe aprovechaba cada instante para contraatacar con rapidez, hundiendo la espada en la carne del monstruo y retrocediendo antes de ser atrapado.
El clímax llegó cuando el Minotauro intentó una embestida final, lanzando todo su peso contra Teseo. El joven, con reflejos agudos, esquivó en el último segundo y clavó su espada profundamente en el pecho de la criatura. El bramido que siguió fue tan ensordecedor que pareció sacudir los cimientos del laberinto. El monstruo, tambaleante, intentó resistir, pero finalmente cayó de rodillas, derrumbándose con estrépito sobre el suelo de piedra. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Teseo, jadeante y cubierto de sudor, permaneció unos instantes contemplando al enemigo derrotado. El Minotauro, que había simbolizado el castigo divino y la vergüenza de Creta, yacía ahora inmóvil. Su vida se extinguía lentamente, dejando tras de sí un vacío inmenso. En ese momento, el héroe comprendió que no había vencido solo a un monstruo, sino también al miedo que había oprimido a su pueblo durante generaciones. El héroe, recuperando fuerzas, recogió el hilo que Ariadna le había dado y comenzó el camino de regreso. Cada paso que daba estaba marcado por la certeza de haber cumplido su misión. El hilo extendido por los pasillos lo guiaba de vuelta hacia la entrada. El laberinto, que antes parecía un mundo infinito de confusión, se había convertido en un camino trazado hacia la libertad. El amor y la astucia de Ariadna lo acompañaban en cada tramo. Los jóvenes atenienses que aguardaban con angustia escucharon cómo los rugidos del monstruo se apagaban. Cuando vieron a Teseo emerger de la oscuridad, comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. El héroe no solo había sobrevivido, sino que había derrotado al temido Minotauro. La esperanza que parecía perdida ahora se transformaba en júbilo, y los prisioneros comprendieron que su destino había cambiado para siempre. Ariadna, al reencontrarse con Teseo, lo recibió con lágrimas de emoción. Su plan había funcionado y el héroe estaba vivo. El hilo, tan simple y humilde, había demostrado ser más poderoso que el propio laberinto. En ese momento, el vínculo entre ambos se reforzó. No eran solo dos jóvenes enamorados, sino compañeros en una misión que había desafiado a los dioses y a los reyes. El triunfo era tanto de Teseo como de Ariadna. El cadáver del Chintusinbi, Minotauro, quedó abandonado en la oscuridad del laberinto, símbolo de un ciclo que llegaba a su fin. Su muerte no borraba la tragedia de su origen, pero cerraba un capítulo de dolor para Atenas y para Creta. El monstruo nacido de una maldición ya no volvería a aterrorizar a los hombres. Teseo había demostrado que incluso lo más temido podía ser vencido con valor, inteligencia y la ayuda de quienes confían en el héroe. El combate en la oscuridad quedó grabado en la memoria de los griegos como una de las gestas más grandes. No fue solo una lucha entre hombre y bestia, sino entre el orden humano y el caos divino. El Minotauro había caído, y con él, la maldición que había pesado sobre generaciones. Teseo emergió no solo como vencedor, sino como símbolo eterno de que el coraje puede iluminar incluso la noche más profunda. Capítulo 9. El retorno del héroe. Tras la caída del Minotauro, Teseo emergió del laberinto llevando consigo no solo la victoria, sino también el alivio de los jóvenes atenienses que lo acompañaban. La oscuridad que había devorado a tantos antes de él había sido conquistada. El héroe, aún exhausto, mostró la serenidad de quien ha cumplido con un destino mayor que su propia vida. En aquel instante, los murmullos de temor se transformaron en júbilo, y los prisioneros sintieron que habían renacido. Ariadna, testigo de su regreso, se convirtió en el rostro de la esperanza. Con lágrimas en los ojos abrazó a Teseo, agradecida de que el hilo y la astucia hubiesen sido suficientes para guiarlo de vuelta. La promesa que ambos habían sellado cobró fuerza. Ya no había vuelta atrás en su unión. Ariadna no podía permanecer en Creta, pues su traición sería descubierta, y Teseo no podía regresar a Atenas sin ella, pues era parte esencial de su triunfo. La huida comenzó en silencio, bajo la oscuridad de la noche. Teseo condujo a los jóvenes atenienses hasta las naves que habían traído el tributo. Con rapidez levantaron las velas y zarparon, dejando atrás el puerto cretense antes de que la Guardia Real pudiera reaccionar.
El mar se abrió ante ellos como un camino hacia la libertad. Cada brazada de remo era un paso más lejos del dominio de Minos y de la tragedia del laberinto. El amanecer encontró la flota en alta mar, con los jóvenes exhaustos pero llenos de vida. El aire parecía más liviano, como si los dioses hubiesen bendecido su huida. Teseo se mantenía vigilante, sabiendo que Creta no perdonaría fácilmente aquel ultraje. Sin embargo, la convicción de haber derrotado al Minotauro le daba confianza. Su misión no era solo escapar, sino regresar a Atenas con la prueba de que la maldición había terminado. Durante el trayecto, Ariadna comenzó a soñar con un futuro junto a Teseo. Imaginaba dejar atrás la rigidez de Creta y convertirse en reina en una tierra donde sería recordada como salvadora. Su amor por el héroe la impulsaba a creer en esa vida nueva. Sin embargo, en el corazón de Teseo latían dudas, pues el camino de los héroes estaba marcado por sacrificios, y el suyo aún no había concluido. La promesa de unión se sostenía entre la esperanza y la incertidumbre. La flota hizo una escala en la isla de Naxos. Allí, la tradición ofrece distintas versiones de lo ocurrido. En Mintos, algunas, Teseo, cansado y dividido entre sus deberes y su amor, abandona a Ariadna mientras duerme. En otras, es el dios Dionisio quien se aparece en sueños al héroe, reclamando a la princesa como su futura esposa. Sea cual fuere la versión, Ariadna quedó en la isla, destinada a un futuro diferente al que había imaginado junto al príncipe ateniense. El abandono de Ariadna marcó uno de los momentos más ambiguos de la historia. Para algunos, fue una traición imperdonable de Teseo hacia quien lo había salvado. Para otros, fue una disposición divina que separó los destinos de ambos. Ariadna, sin embargo, encontró su lugar junto a Dionisio, quien la convirtió en su esposa y la inmortalizó en el cielo colocándola como constelación entre las estrellas. Su hilo, así, se transformó en símbolo eterno de amor y salvación. Teseo continuó el viaje de regreso a Atenas con los jóvenes sobrevivientes. Aunque la victoria era evidente, el héroe cargaba con la sombra del abandono. El mar, imprevisible, parecía reflejar el conflicto en su interior. Cada ola recordaba que la gloria siempre iba acompañada de pérdida. Atenas lo esperaba como salvador, pero su corazón llevaba la huella de Ariadna, cuya figura quedaría ligada para siempre a la historia del laberinto. El regreso estuvo marcado por un error fatal. En medio de la agitación del viaje, Teseo olvidó cambiar las velas negras por blancas, tal como había prometido a su padre, Egeo. Desde lo alto de la Acrópolis, el anciano rey divisó las naves con velas oscuras y creyó que su hijo había muerto en Creta. Consumido por la desesperación, Egeo se arrojó al mar, que desde entonces llevaría su nombre, el mar Egeo. La tragedia del rey Egeo ensombreció la gloria del triunfo. Teseo, al llegar a Atenas, fue recibido como héroe por su pueblo, pero al mismo tiempo se encontró con la noticia de la muerte de su padre. La mezcla de júbilo y duelo convirtió aquel día en uno de los más contradictorios de la historia ateniense. La victoria sobre el Minotauro se teñía de dolor, mostrando que incluso los mayores logros podían ir acompañados de pérdidas irreparables. El pueblo ateniense, sin embargo, lo coronó como su nuevo rey. Teseo se convirtió en líder de la ciudad, encarnando la esperanza y la fuerza de un pueblo que había recuperado su dignidad. Bajo su gobierno, Atenas avanzaría hacia una nueva etapa, marcada por la unidad y la justicia. La derrota del Minotauro se transformó en mito fundacional, y la figura de Teseo quedó asociada al nacimiento de la grandeza ateniense. El viaje de regreso, con todas sus luces y sombras, mostró que el camino del héroe nunca está libre de contradicciones. Teseo había liberado a su pueblo, pero había perdido a su padre y dejado atrás a Ariadna. Sus elecciones, guiadas por la gloria y el deber, lo convirtieron en símbolo de la condición humana. Capaz de grandes victorias, pero también de errores que marcan para siempre. Atenas celebró su libertad con sacrificios y festivales en honor a los dioses. Los jóvenes que habían sobrevivido se convirtieron en testigos de la gesta,
y en voces que transmitieron la hazaña a las siguientes generaciones. La ciudad, antes humillada, ahora se levantaba con orgullo. El recuerdo del tributo quedó reemplazado por la memoria de un héroe que desafió al destino y cambió la historia. El retorno de Teseo no fue solo un viaje físico, sino una transformación espiritual. El joven que había partido como príncipe regresó como rey y como leyenda. El precio de su triunfo fue alto, pero su gesta se convirtió en un relato eterno. Atenas había recuperado su dignidad y el nombre de Teseo quedó inscrito para siempre en el corazón de su pueblo, como símbolo de valor, justicia y sacrificio. Así, el retorno del héroe quedó grabado en la tradición griega como la culminación de una epopeya que unió amor, tragedia y gloria. La muerte del Minotauro había cambiado el destino de dos pueblos y había forjado la identidad de Atenas. Teseo regresó victorioso, pero marcado por la pérdida, recordando que la grandeza nunca está libre de dolor. Su figura quedó inmortalizada como héroe, rey y fundador, en un legado que atravesó siglos y llegó hasta nosotros. Capítulo 10. Curiosidades y legado. El mito del Minotauro, transmitido a lo largo de los siglos, ha inspirado interpretaciones diversas en la cultura griega y más allá. Una de las curiosidades más destacadas es la relación entre el laberinto y la realidad arqueológica del Palacio de Cnosos. Cuando fue descubierto en la era moderna, sus múltiples pasillos, escaleras y corredores confusos recordaban la complejidad descrita por los antiguos. Muchos arqueólogos consideran que de allí pudo surgir la asociación con el laberinto de Dédalo. Otra curiosidad es el simbolismo del toro en Creta. Los frescos hallados en Cnosos muestran escenas de jóvenes saltando sobre toros, en lo que parecía ser un ritual sagrado. Este vínculo cultural con el animal sugiere que la figura del Minotauro no era una mera invención fantástica, sino una transformación mítica de prácticas religiosas reales. El toro representaba fertilidad, fuerza y conexión divina, lo que explicaría por qué Poseidón eligió este animal para castigar a Minos. El personaje de Ariadna también encierra un legado profundo. Aunque a menudo es vista solo como ayudante de Teseo, su papel fue decisivo. Sin el hilo que le proporcionó, el héroe jamás habría salido del laberinto. En algunas tradiciones, los antiguos celebraban rituales en honor a Ariadna como símbolo de sabiduría femenina y de la importancia del ingenio frente a la fuerza bruta. Su figura fue venerada incluso por los cultos vinculados a Dionisio. El propio Dédalo se convirtió en símbolo del ingenio humano. Su construcción del laberinto trascendió como ejemplo de creatividad y a la vez advertencia sobre el poder del conocimiento. Los relatos posteriores lo muestran escapando de Creta junto a su hijo Ícaro, con alas construidas de plumas y cera. Esta historia, ligada al mito del Minotauro, enseña los peligros de la ambición y de desafiar los límites impuestos por la naturaleza y los dioses. El Minotauro, aunque derrotado, nunca desapareció de la memoria cultural. Su imagen fue utilizada como representación del lado salvaje e irracional del ser humano. Para los filósofos, era la metáfora de los instintos que deben ser dominados por la razón. Su figura híbrida reflejaba el conflicto eterno entre lo animal y lo humano, lo instintivo y lo civilizado, una tensión que sigue siendo objeto de reflexión en el pensamiento moderno. El nombre de Egeo, padre de Teseo, quedó inmortalizado en el mar que rodea Grecia. La tragedia de su muerte, causada por el error de su hijo al no cambiar las velas, fue recordada como advertencia sobre la importancia de la prudencia y la comunicación. Así, incluso los actos involuntarios de los héroes dejaron huellas imborrables en la geografía y en la tradición helénica. En el ámbito literario, el mito fue recogido por autores como Ovidio, Plutarco y Apolodoro. Cada uno ofreció su propia versión, destacando distintos aspectos: la pasión de Pasífae, la astucia de Ariadna o la valentía de Teseo. Estas variaciones enriquecieron la tradición,
demostrando que los mitos no eran relatos estáticos, sino narraciones vivas que se adaptaban a las necesidades de cada época y de cada público. El legado del Minotauro también se percibe en el arte. Esculturas, cerámicas y mosaicos lo representaron durante siglos como figura imponente, mitad hombre y mitad toro. En épocas más recientes, artistas del Renacimiento y del Modernismo retomaron su imagen para reflexionar sobre los límites del ser humano. Pablo Picasso, por ejemplo, utilizó al Minotauro como símbolo de fuerza, pasión y destrucción en varias de sus obras. En la psicología moderna, el laberinto se convirtió en metáfora de la mente humana. Carl Gustav Jung y otros pensadores lo interpretaron como representación de los desafíos interiores que cada individuo enfrenta. El Minotauro sería entonces la sombra interna, aquello que tememos de nosotros mismos, mientras que el hilo de Ariadna simboliza la conciencia que guía hacia la salida. De este modo, el mito encontró nueva vida en el estudio de la psique. Otra curiosidad es la relación entre el mito y la política ateniense. En tiempos clásicos, la victoria de Teseo sobre el Minotauro fue vista como símbolo de la liberación de Atenas frente a cualquier poder extranjero. Los atenienses utilizaron el mito para reforzar su identidad y su papel como defensores de la libertad griega. El héroe se transformó en figura cívica, más allá del mito, como emblema del espíritu democrático. El mito del Minotauro también plantea una reflexión sobre la justicia divina. Aunque el monstruo fue derrotado, nunca fue culpable de su propia existencia. Nació como resultado de una maldición y sufrió el rechazo de todos. Esta dimensión trágica recuerda que en los mitos griegos, los inocentes muchas veces cargaban con las culpas de otros. La muerte del Minotauro puede verse entonces como liberación, pero también como sacrificio inevitable. Con el paso del tiempo, la historia inspiró obras teatrales, poemas épicos y novelas modernas. Escritores y dramaturgos reinterpretaron el mito para hablar de los dilemas humanos: el amor, la traición, el poder y la lucha contra lo imposible. Cada generación encontró en la figura del Minotauro y en el laberinto una forma de expresar sus propios conflictos. El mito se volvió universal, capaz de trascender culturas y épocas. El simbolismo del hilo de Ariadna ha perdurado especialmente. Hoy en día, se utiliza como expresión para describir la solución que guía en medio de la confusión. En ámbitos tan diversos como la ciencia, la filosofía o la vida cotidiana, se habla del hilo de Ariadna, para referirse a la clave que permite resolver un problema complejo. La sencillez de aquel ovillo se convirtió en una de las metáforas más poderosas de la tradición occidental. El laberinto, por su parte, inspiró construcciones y diseños en diferentes culturas. Desde jardines en Europa hasta metáforas urbanas en la modernidad, la idea de un espacio donde perderse y encontrarse sigue fascinando. El mito griego se transformó en un modelo que trascendió su contexto original, convirtiéndose en un arquetipo universal. La humanidad, al evocarlo, reconoce su propia tendencia a crear y enfrentar laberintos internos y externos. En definitiva, el mito del Minotauro no es solo una historia de monstruos y héroes, sino un legado que abarca religión, política, arte y filosofía. Sus personajes, Minos, Pasífae, Ariadna, Dédalo, Teseo y el propio Minotauro, quedaron inscritos en la memoria de la humanidad como símbolos de pasión, ingenio, valentía y tragedia. Su huella permanece viva en nuestra cultura, recordándonos que, en la oscuridad de cada laberinto, siempre puede hallarse un hilo que conduzca hacia la luz. 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 Conduzca hacia la luz.